perdonen nuestros delitos. Queridos hermanos, el triduo de nuestro Señor de la Salud que estamos predicando nos impide comentar esta tan actual y sabrosa parábola del deudor desaforado. Ocasión habrá, como siempre la hay en la iglesia, de predicar la palabra del Señor. Nosotros estamos deteniendo nuestra reflexión sobre la cruz. Y ayer vimos cómo el autor principal y primero de nuestras cruces es Dios, nuestro Padre, como médico sapientísimo y Padre bondadosísimo, que cura nuestras enfermedades por medio de la cruz. Y esas enfermedades son nuestros pecados, que son los motivos de la cruz. Y el otro motivo por el cual el Señor manda la cruz es el amor, así como Jesús fue a la cruz porque el Padre no perdonó a su Hijo por amor a nosotros. Y todos tenemos una cruz que llevar. No hay nadie que pueda esquivar la cruz. Y por otra parte, esa cruz es el camino más directo que tenemos de ir al cielo. Cuando San Juan de la Cruz da aquella cautela tan hermosa: si no quieres confundirte, elige siempre la cruz. Estaba convencido de eso. El punto sobre el cual debemos reflexionar hoy es mi actitud frente a la cruz. ¿Cómo debe ser mi actitud frente a la cruz? A esa cruz que puede ser visible o puede ser invisible, pero esa cruz que es inevitable. Ya lo dijo el Señor: el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz. Es decir, todos llevamos una cruz, el vehículo que nos conducirá al cielo. ¿Qué hizo el Señor frente a la cruz? Lo que hizo el Señor frente a la cruz es lo que debemos hacer nosotros, porque el cristiano, dice San Pablo, ha de pisar los pasos del Maestro, ha de andar por donde él anduvo. ¿Qué hizo Jesús frente a la cruz? Mete, Pedro, tu espada en la vaina. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees que mi Padre enviaría 2 legiones de ángeles si fuera preciso? Pero ha llegado la hora de qué, Señor, de aceptar la cruz. Primera actitud frente a la cruz es la aceptación de esa cruz, no la rebeldía frente a la cruz, que es lo más común, sino el aceptarla. Dios sabe por qué, aunque para mí es oscuro el momento, es oscura la circunstancia, no alcanzo a ver el por qué. Dios, Padre amorosísimo, médico sapientísimo, sabe por qué. Aceptación que, fíjense, entraña 2 virtudes que son fundamentales en el cristiano. La primera virtud es la humildad. Saber y estar convencidos de aquello de San Pablo. Todo viene del cielo ordenado con peso y medida, y por tanto todo sucede para el bien de los que aman a Dios. La cruz viene para que yo me acerque más al Señor. Entonces, humildemente aceptar esa cruz que el Señor me ofrece, que de todos modos la voy a tener que llevar, de todos modos, porque si no la llevo con gusto, no la acepto,
la tendré que arrastrar. Pero el arrastrar la cruz va a ser la más pesada, porque no va a estar Jesús de Simón Cirineo ayudándome a mí a llevarla. Digo que la humildad, el saber que estamos en las manos de ese Padre y que Él sabe por qué, y aceptar esa voluntad libre del Padre que quiere o permite la cruz, sea una cruz física, la puede querer indirectamente, sea una cruz moral, dolor moral, primero el pecado, el hábito malo, el vicio, la inclinación secreta. El Señor la permite, pero es cruz. Y en primer lugar, aceptar esa realidad. Esta es mi cruz. Ponerme frente a mi cruz. Ha llegado la hora, dice Cristo, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y fíjense la otra virtud de Cristo. Él que al decir su nombre hizo postrar a todos aquellos que venían a buscarlo. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy el nombre de Dios. Cayeron de bruces. Había pronunciado el nombre inefable, el nombre que los judíos no pronunciaban. Ese Señor que por momentos hacía confundir a sus mismos enemigos. Ninguno habló como este. Lo querían atrapar y no podían porque tenían miedo al pueblo. En el momento de la cruz, dice Isaías, como cordero manso, fue conducido al matadero sin decir una sola queja, sin decir una sola palabra. Humildad de Cristo y la paciencia de Cristo. ¿Qué es la paciencia, Padre? Una virtud difícil que hace que nuestras obras sean perfectas, dice Santiago, como oveja muda ante quien le trasquila. La paciencia forma parte de la virtud de la fortaleza cristiana, esa fortaleza que nos hace hacer actos de arrojo por el Señor, el atacar y el resistir. Pareciera más perfecto, dice Santo Tomás, el atacar, y sin embargo es más perfecto el resistir. Y el que resiste, ¿qué hace? Resiste. No le queda más remedio que resistir. No puede hacer nada, y por eso es más perfecto. Hace lo único que puede. ¿Qué hace el mártir? Resiste. El acto del martirio es el acto más grande de la fortaleza cristiana. Paciencia viene de padecer, de pasión. Cuando Jesús sufrió la pasión, pacientemente, esa pasión, esa cruz, ese dolor, como oveja que no levanta la voz ante quien le trasquila. El padecer la cruz, ¿ven? Aceptación con humildad de la cruz y al mismo tiempo la paciencia. Esa paciencia que, como digo, pensamos nosotros que viene con los años. No, queridos míos, con los años se nos va la paciencia. Muchas veces perdemos la paciencia con los años en vez de adquirirla. Y pacientemente soportar la cruz que me manda Dios y todo el tiempo que Dios me la manda. ¿Y qué hace la paciencia de mi alma? Y hace el alma grande, magnánima, el alma inmensa. Tengo que pedirle al Señor que me quite la cruz. Puedo pedirle, pero debo aceptarla pacientemente y no rebelarme contra esa cruz. ¿Con qué paciencia soportó los tribunales? Solo abrió la boca cuando estaba en juego su dignidad o la dignidad del Padre de los hijos. Solo cuando se le preguntó en el nombre de su Padre, Jesús habló en los juicios. Pero qué serena majestad la de la paciencia. Padeciendo jueces inicuos, tribunal político, tribunal religioso, tribunal de aquel pervertido y zorro Herodes que lo trató por loco, y cómo soportó con paciencia. Y no solo soportó en la cruz con paciencia, sino que llevando esa cruz, queridos míos, fue consolando a medida que caminaba por la calle de la amargura. No lloréis por mí, llorad por vosotras. Y cuando lo subieron a la cruz, paciente
paciente, extendió los brazos para redimir al género humano, el Señor comenzó a orar. Es un diálogo con su Padre continuo en el tiempo que Él está colgando del madero, que es su cátedra. Por eso tenemos que aprender de ese madero. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y continuamente está en ese diálogo amorosísimo con su Padre, en oración. Actitud frente a la cruz, aceptación que supone humildad y supone paciencia. Y de esa humildad y de esa paciencia brotarán nuestras tres obligaciones frente a toda cruz. A esa nuestra cruz. En primer lugar, en la cruz, orar, como oró el Maestro. Prontos estamos siempre a rebelarnos contra la cruz. Y en el momento de la cruz es cuando no oramos, queridos. Cuando levantamos el puño enfurecido y nos enojamos con Dios. Y miren a Jesús, orando a su Padre, en la cruz. Soportado por la cruz, ya no soportaba la cruz, es la cruz la que lo soportaba a él que al mismo tiempo como Dios estaba sosteniendo en sus quicios el universo, orando a su Padre, cumpliendo la voluntad de su Padre hasta la última iota o coma de la ley, fidelidad en el cumplimiento. Qué lindo cuando dijo Cristo, al final, todo está acabado, todo está terminado. Se cumplió todo lo que se había dicho sobre mí. Oración y fidelidad en el cumplimiento del deber y en el llevar la cruz. ¿Y qué más hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esa cruz? Del Cristo, como le llaman acá, de nuestro Señor de la salud. Este es el árbol del cual pendió la salud del mundo. Así se muestra la cruz el día del Viernes Santo. Fidelidad, oración y cumplimiento hasta el final. A veces frente a la cruz nosotros no obramos así. Esa cruz nos revela, nos volvemos como aquel hombre del cual nos habla Chesterton, que tomó la manía de destruir todo lo que parecía una cruz. Y dice que yendo por el camino a su casa, vio una empalizada y le pareció un ejército de cruces. Entonces, armado de un palo, destruyó la empalizada. Después, cansado, llega a su casa y ve que la reja de la ventana es una cruz y destruye aquella cruz. Y ve la silla y es una cruz, otra vez el signo maldito según él. Y destruye la silla y destruye la cama y destruye todo. Y cansado se tiende en el suelo y extiende sus brazos y se da cuenta que él es una cruz. No podemos destruir la cruz porque nos destruimos nosotros, queridos. Dice Chesterton, al otro día le encontraron muerto a orillas del río. Porque cuando queremos sacar la cruz de nuestra vida, destrozamos nuestra vida cuando no aceptamos esa cruz con humildad, con paciencia, ¿cierto? Con esa fortaleza cristiana que nos hace tener el alma grande. A veces nos quejamos, como se queja el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás? Porque quejarse a Dios está bien, eso lo podemos hacer, pero quejarnos de Dios no, queridos míos. ¿Cuánta gente se queja hoy de Dios? No se queja a Dios como se queja el salmista. Qué bien que se queja el salmista. Ya nos llega el agua a las fauces. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás? Se está quejando a Dios, pero no se está quejando de Dios porque sabe que esa cruz que está padeciendo viene de las manos del Padre amorosísimo y que esa cruz es la que le va a conducir a la luz, porque por la cruz vamos a llegar a la luz. Fijaos, no me queda más que decir, muy sencillo, mi actitud frente a la cruz. Cruces, dije ayer, que hay de muchas formas y medidas, ocultas o visibles, secretas o que claman a voces. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la cruz? ¿La vuestra o la mía? Ah, Padre, estamos en un tiempo en que nos gusta Jesucristo. Sí, queremos su doctrina,
Queremos su doctrina cuando nos habla, ¿no es cierto?, de la felicidad del reino de los cielos. Queremos su doctrina cuando nos habla en esas parábolas como ningún otro habló. Pero cuando nos habla de la cruz, Padre, ahí por más que decimos creer en su doctrina, no aceptamos esa cruz. Le decimos como Pedro: Señor, que no te suceda esto, apártate de mí, Satanás. Satanás odia la cruz, porque en la cruz fue vencido. Y a veces nuestra actitud de rebeldía y odio es esa actitud movidos por el espíritu de las tinieblas y no por Dios, por el diablo que odia ese madero en el cual perdió todo su poder sobre nosotros. Aceptación, paciencia y fortaleza. Qué palabras tan hermosas. Aceptación, paciencia y humildad. Palabras que a veces se quedan en palabras y que las tenemos que llevar nosotros a la vida. ¿Cómo, Padre? Muriendo, crucificándonos con Cristo, padeciendo con Cristo, uniendo nuestra cruz a la de Cristo. Y así como Él necesitó de Cirineo, Él ahora es el Cirineo que nos ayuda a nosotros a llevar la cruz. Siempre me vienen a mente aquellas palabras de Santa Perpetua: hoy sufro yo, mañana, cuando sufra por Él, Él sufrirá por mí.